Mis padres le dieron a mi hermana $560,000 para una casa y a mí no me dieron nada, solo un «eres el fracaso». Así que dejé de llamarlos. 2 años después, mi hermana pasó en coche frente a mi propiedad y llamó a papá gritando, «Tienes que». Ellos no pueden olvidar lo que hice después. Mi nombre es Elena y ayer cumplí 32 años. De pie en estas 2 hectáreas de bosque que me dejaron mis abuelos, siento una conexión que nunca esperé. Este tranquilo pedazo de tierra, escondido de la ciudad, nunca fue parte de mi plan de vida. Pero los planes cambian, especialmente cuando tu hermana recibe una casa de $560,000 como regalo mientras tú no recibes más que decepción y críticas. Lo que sucedió después lo cambió todo. Crecí en lo que la mayoría llamaría una exitosa familia de clase media alta en Connecticut. Mi padre, Ricardo, construyó su reputación como uno de los abogados corporativos más cotizados del estado. Su oficina estaba llena de premios y reconocimientos que parecían multiplicarse cada año. Mi madre, Beatriz, era profesora titular de economía en una prestigiosa universidad, publicada y respetada en su campo. Desde fuera, éramos la imagen perfecta de la familia americana, viviendo en una hermosa casa de estilo colonial con jardines bien cuidados y un garaje para 3 coches. Luego estaba mi hermana Valeria, 3 años menor que yo, pero aparentemente años por delante a los ojos de nuestros padres. Desde su primer día de jardín de infantes, Valeria fue la niña dorada. Traía a casa boletines de notas perfectos, ganaba concursos de ciencias y tocaba el violín con la precisión de alguien el doble de su edad. Nuestros padres radiaban con sus logros, organizando fiestas elaboradas para cada uno de sus éxitos y llenando las paredes de nuestra sala de estar con sus certificados y trofeos. Yo, por otro lado, era lo que mi padre, no muy afectuosamente, llamaba la oveja negra de la familia. Mis notas eran, en el mejor de los casos, promedio, en su mayoría B, con alguna ocasional en las materias que despertaban mi interés. Luchaba con los exámenes estandarizados, mi mente divagaba hacia las composiciones que quería fotografiar en lugar de las ecuaciones en la página. El arte era mi santuario. Detrás del lente de una cámara, encontraba la claridad que se me escapaba en los libros de texto y las salas de conferencias. Nuestro hogar operaba con una moneda de logros. El amor y la aprobación eran bienes que se ganaban a través del éxito y la ambición, no se daban gratuitamente. La mesa de la cena era un escenario nocturno para que Valeria mostrara sus últimos logros mientras yo movía la comida en mi plato, esperando la inevitable pregunta sobre mi última calificación en un examen o el estado de mi solicitud para la universidad. Cuando Valeria ganó el primer lugar en el campeonato estatal de debate en 10º grado, nuestros padres llevaron a toda la familia a Disney World por una semana. Cuando tuve mi primera exhibición de fotografía en el centro comunitario local en mi penúltimo año, mi madre asistió durante 30 minutos antes de irse a una reunión de la facultad. Mi padre ni siquiera apareció. El patrón continuó durante toda la secundaria. Cada partido de fútbol que jugaba Valeria contaba con ambos padres en las gradas, animando con entusiasmo. Cuando me quedaba hasta tarde después de la escuela para trabajar en el cuarto oscuro, caminaba sola a casa, la mayoría de las veces con mis impresiones fotográficas cuidadosamente protegidas en mi mochila. No es que fueran padres crueles. Simplemente invertían su tiempo y atención donde veían el mayor retorno de la inversión. El momento decisivo en nuestra dinámica familiar llegó durante mi último año de secundaria. Había sido aceptada en varias universidades, incluyendo una prestigiosa escuela de arte en Nueva York y el programa de Derecho en el alma mater de mi padre. La elección parecía obvia para todos menos para mí. La discusión que estalló cuando anuncié mi decisión de seguir la fotografía en lugar del derecho todavía resuena en mi memoria. Estábamos sentados en la mesa del comedor, la elegante reservada para ocasiones especiales y discusiones serias. El candelabro proyectaba sombras duras sobre el rostro de mi padre mientras golpeaba la mano sobre la madera pulida. Ninguna hija mía va a desperdiciar su vida tomando fotos, dijo con voz fría y final. Esa no es una carrera real, Elena. Es un hobby. Necesitas pensar en tu futuro. Mi madre, siempre la mediadora, intentó suavizar el golpe. Cariño, solo queremos lo mejor para ti. La fotografía es muy competitiva. Muy poca gente tiene éxito de verdad. No voy a ir a la escuela de Derecho, dije, con la voz temblorosa pero decidida. Voy a estudiar fotografía. Esa es mi decisión. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Luego mi padre se levantó, se ajustó la corbata y lanzó el ultimátum que cambiaría nuestra relación para siempre. Si eliges este camino, lo eliges sola. No pagaremos por un título de arte. Nuestro dinero es para una educación real, no para fantasías. Todavía puedo recordar el rostro de Valeria al otro lado de la mesa, una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. Lástima, alivio de que ella no fuera el blanco de su decepción. Quizás un poco de ambos. Esa noche, tomé la decisión que daría forma a la siguiente década de mi vida. Acepté la oferta de la escuela de arte, sabiendo que tendría que trabajar en varios empleos para poder pagarla. Solicité todas las becas disponibles, saqué préstamos estudiantiles y me preparé para forjar mi camino sola. Fiel a su palabra, mi padre cortó por completo el apoyo financiero. Mi madre de vez en cuando me daba pequeñas cantidades de dinero cuando nos veíamos para nuestros infrecuentes cafés, pero nunca era suficiente para marcar una diferencia real. Mientras tanto, Valeria florecía en su universidad de la Ivy League, con su matrícula, apartamento y gastos totalmente cubiertos. A pesar de los desafíos, me gradué con mi título de fotografía 4 años después. Nadie de mi familia asistió a la ceremonia. Tenía una sección de sillas vacías mientras mis compañeros estaban rodeados de padres y hermanos orgullosos sosteniendo flores y globos. Ese día, me prometí a mí misma que construiría una vida que me enorgulleciera, incluso si nunca impresionaba a mis padres. Con mi título en mano y un portafolio de trabajo del que estaba orgullosa, alquilé un diminuto estudio en Brooklyn y comencé la ardua batalla de establecerme como fotógrafa profesional. Sin red de seguridad, sin conexiones familiares que aprovechar, solo determinación pura y una cámara muy usada. Mis primeros años en Brooklyn fueron una lección de persistencia. Mi apartamento apenas tenía 45 metros cuadrados, con una cocineta tan pequeña que podía tocar ambas paredes con los brazos extendidos. El baño tenía una fuga perpetua que creaba goteos musicales a las 3 de la mañana, pero era mío, pagado con mi propio dinero ganado con esfuerzo, y eso lo hacía hermoso para mí. Construí mi carrera desde cero, comenzando con cualquier trabajo de fotografía que pudiera encontrar. Bodas para amigos de amigos que no podían pagar tarifas profesionales. Fotografía de productos para pequeñas empresas. Retratos para actores aspirantes que estaban tan arruinados como yo. Trabajaba como barista 5 mañanas a la semana para pagar el alquiler. Pasaba las tardes editando fotos y dedicaba mis noches y fines de semana a construir mi portafolio y mi base de clientes. Mi rutina era agotadora pero con propósito. Aprendí a vivir frugalmente, cocinando comidas sencillas en casa y comprando en tiendas de segunda mano ropa y muebles. Cada dólar extra iba para equipo de cámara o para los pagos de mis préstamos estudiantiles. Creé un sitio web mostrando mi mejor trabajo y pasé horas haciendo contactos en inauguraciones de galerías y eventos de la industria, repartiendo tarjetas de presentación que había diseñado e impreso en la copistería local. Los días festivos eran los más difíciles. Tomaba el tren de regreso a Connecticut llevando regalos cuidadosamente envueltos pero modestos, solo para pasar el fin de semana sintiéndome como una extraña en la casa de mi infancia. Las conversaciones giraban en torno a los logros de Valeria o el círculo social de mis padres. Cuando compartía noticias sobre una pequeña exposición donde se presentaba mi trabajo o un nuevo cliente que había conseguido, las respuestas eran educadas pero desinteresadas. Eso suena bien, querida, decía mi madre antes de desviar la conversación hacia el último logro de Valeria. Mi padre era menos sutil. Durante una cena de acción de gracias, después de que mencioné haber conseguido mi primera sesión comercial importante, levantó la vista de su plato con una mirada despectiva. Es bueno que estés encontrando trabajo, Elena, pero ¿cuándo vas a tomarte en serio tu futuro? Ya tienes casi 30. Valeria ya está en camino de ser socia en su firma y está comprometida con ese brillante neurocirujano. ¿Qué tienes tú para mostrar? La comparación con Valeria era constante y aplastante. Su carrera en una prestigiosa firma de abogados estaba floreciendo. Había conocido a Alejandro, un neurocirujano de una familia bien conectada, en una gala benéfica. Vivían en un apartamento de lujo en Manhattan, tomaban vacaciones lujosas y planeaban una boda fastuosa. Su vida seguía el modelo exacto que mis padres habían imaginado. Aún así, persistí en mantener una relación con mi familia, llamadas telefónicas mensuales con mi madre,
correos electrónicos ocasionales actualizándolos sobre mi vida, asistencia a reuniones familiares donde soportaba las indirectas sutiles y las miradas de decepción. Me aferré a la esperanza de que eventualmente verían que estaba construyendo algo significativo, incluso si no encajaba en su definición de éxito. Luego llegó la llamada que lo cambió todo. Mi abuela, la madre de mi madre, había fallecido inesperadamente. Mi abuelo había muerto solo 6 meses antes, y la doble pérdida dejó a nuestra familia tambaleándose. A pesar de nuestras diferencias, siempre había sido cercana a mis abuelos. Eran los únicos que mostraban un interés genuino en mi fotografía, exhibiendo con orgullo mi trabajo en su casa y presentándome como nuestra talentosa artista a sus amigos. Cuando más luchaba con el rechazo de mis padres, mi abuela me recordaba, la verdadera felicidad proviene de seguir tu propio camino, no las expectativas de otra persona. Mi abuelo agregaba con un guiño, algunas personas solo necesitan más tiempo para ver lo que está justo frente a ellas. Vivían modesta pero cómodamente en una hermosa propiedad a unas 2 horas de la ciudad. 2 hectáreas de bosque mixto y espacio abierto con una acogedora casa de campo que habían renovado ellos mismos a lo largo de las décadas. Era mi santuario de la infancia, un lugar donde podía respirar libremente y ser aceptada por completo. La lectura de su testamento tuvo lugar 2 semanas después del funeral de mi abuela. La familia se reunió en la oficina del abogado de mis abuelos, un asunto sombrío hecho tenso por expectativas no expresadas. Me senté en silencio en un rincón, todavía procesando mi dolor, cuando el abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer. A nuestra querida nieta Elena, le dejamos nuestra propiedad de 2 hectáreas y la casa de campo, sabiendo que apreciará su belleza y encontrará paz allí, como lo hicimos nosotros. La habitación se quedó en silencio. El rostro de mi padre se puso rojo. Los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada. Valeria parecía genuinamente sorprendida. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El abogado continuó, explicando que el resto de los modestos ahorros y posesiones de mis abuelos se dividirían en partes iguales entre todos los nietos. Después de la reunión, mi padre me acorraló en el pasillo, su voz baja pero intensa. Tienes que vender esa propiedad. No es práctico que la conserves. Podemos dividir las ganancias entre la familia. Todavía estaba en shock. Necesito tiempo para pensar, fue todo lo que pude decir. No hay nada que pensar, insistió. Vives en Brooklyn. No puedes mantener una propiedad tan lejos. Sé razonable por una vez en tu vida. Me fui con la escritura de la propiedad y la cabeza llena de posibilidades. No tenía idea de qué haría con la tierra, pero algo en mi interior me decía que venderla sería una traición a la confianza que mis abuelos habían depositado en mí. La primera vez que visité la propiedad después de que se convirtió en mía, me sentí abrumada tanto por la emoción como por la responsabilidad. De pie en el camino de tierra, llaves en mano, observé lo que ahora era mi tierra. La casa necesitaba trabajo después de estar vacía durante meses. La pintura blanca se estaba descascarando de las tablas, y el porche envolvente había comenzado a hundirse en una esquina. El jardín, una vez inmaculado, estaba cubierto de flores silvestres y malezas que competían por el espacio en los canteros que mi abuela había cuidado con tanto amor. Sin embargo, a pesar de su estado de abandono, la propiedad tenía una magia innegable. Altos robles y arces rodeaban el claro donde se encontraba la casa, sus hojas susurrando con la suave brisa. Un pequeño arroyo atravesaba el extremo oeste de la propiedad, su suave murmullo era una banda sonora relajante. Los pájaros cantaban desde los árboles, y ocasionalmente un ciervo aparecía en el borde del bosque, mirándome con ojos curiosos antes de desaparecer de nuevo entre las sombras. La tierra estaba situada en lo que una vez fue una zona rural, pero que lentamente estaba siendo invadida por el desarrollo. Aún así, mantenía su sensación de aislamiento y paz, protegida por la barrera de árboles y el sinuoso camino rural que conducía a la carretera principal. El vecino más cercano estaba a medio kilómetro de distancia, una pequeña granja orgánica dirigida por un hombre de mediana edad llamado Julián, a quien recordaba vagamente de las visitas de la infancia. Pasé ese primer día simplemente caminando por la propiedad, familiarizándome de nuevo con sus contornos y secretos, la casa del árbol que mi abuelo había construido, ahora desgastada pero aún en pie, el fogón donde habíamos asado malvaviscos en las noches de verano, el pequeño huerto de manzanos con árboles doblados y nudosos pero que todavía producían fruta.
Con cada paso, los recuerdos volvían junto con una creciente certeza de que este lugar estaba destinado a ser parte de mi futuro. Mi lado práctico sabía que mi padre tenía parte de razón. Mantener la propiedad mientras vivía en Brooklyn sería un desafío. La casa necesitaba reparaciones que no podía pagar. La tierra requería atención regular para evitar que se volviera completamente salvaje. Los impuestos a la propiedad se deberían pagar independientemente de si vivía allí o no. Vender sería la elección sensata. Pero, ¿cuándo había tomado yo la elección sensata? Regresé a Brooklyn con tierra todavía bajo mis uñas y la cabeza llena de ideas a medio formar. Me sorprendió recibir una llamada de mi padre al día siguiente pidiéndome que asistiera a una reunión familiar en casa de mis padres ese fin de semana. Su tono dejó claro que no era una petición, sino una citación. Cuando llegué ese sábado, la tensión en la casa era palpable. Mis padres estaban sentados rígidamente en la sala de estar, con Valeria y Alejandro a su lado, formando un frente unido. Tomé asiento en el reposapiés, sintiéndome ya en inferioridad numérica. Mi padre no perdió el tiempo en ir al grano. Hemos estado discutiendo la situación de la propiedad y todos estamos de acuerdo en que el mejor curso de acción es vender. El mercado inmobiliario en esa área está creciendo y podríamos obtener un buen precio que beneficiaría a todos. Con todos, te refieres a vosotros, dije, incapaz de ocultar el filo en mi voz. Elena, sé razonable, interrumpió mi madre. ¿Qué vas a hacer con 2 hectáreas? Apenas puedes mantener en orden ese diminuto apartamento tuyo. Valeria se inclinó hacia adelante, su expresión una máscara practicada de preocupación. Solo pensamos en lo que es práctico. Siempre estás luchando financieramente. Esto podría darte un colchón. ¿Y cuál sería mi parte exactamente?, pregunté, sospechando ya la respuesta. Mi padre se aclaró la garganta. Bueno, dado que tus abuelos ya te dieron la propiedad en sí, que es la mayor parte de su patrimonio, sería justo que las ganancias se dividieran entre el resto de nosotros. La injusticia de ello me golpeó como un golpe físico. Entonces, no recibo nada. Vendo mi herencia y os entrego el dinero a todos vosotros. Tienes que pensar en lo que es mejor para la familia, dijo mi padre, emergiendo su voz de abogado. Se trata de ser práctico. No, se trata de control, respondí, una vida de frustración burbujeando a la superficie. Se trata de que no puedes aceptar que yo pueda tener algo valioso que tú no controlas. La discusión se intensificó rápidamente. Se dijeron palabras que no se podían retirar. Y luego, en un momento que nunca olvidaré, mi padre se levantó y me señaló con el dedo, su rostro contorsionado por la ira. No has sido más que una decepción desde el día que elegiste esa carrera inútil, gritó. Un completo y absoluto fracaso. Te dimos todas las oportunidades y las desperdiciaste, ¿para qué? ¿Para fotos? Mientras tu hermana ha hecho algo de sí misma, ha construido una carrera real, ha comenzado una vida real. La habitación se quedó en silencio. Incluso Valeria parecía sorprendida por el arrebato. Una vida real, repetí en voz baja. ¿Te refieres a la vida que orquestaste para ella? La que financiaste por completo. Alejandro se movió incómodo en el sofá. Valeria no me miraba a los ojos. ¿Qué significa eso?, preguntó mi madre, su voz de repente cautelosa. Significa que sé lo de la casa, dije, mirando directamente a Valeria. La casa de $560,000 que recibiste como regalo de bodas mientras yo trabajaba en 3 empleos para pagar el alquiler. El secreto que me habían ocultado salió a la luz en el silencio que siguió. Mis padres habían comprado una casa de lujo para Valeria y Alejandro como regalo de bodas, completa con renovaciones personalizadas y muebles de diseño. $560,000 de apoyo mientras a mí me habían cortado por completo por seguir mi pasión. Eso fue diferente, insistió mi padre. Valeria eligió un camino sensato. Se ganó nuestro apoyo. Se ganó vuestro amor, le corregí. Yo nunca lo hice. Me levanté, sintiéndome de repente más tranquila de lo que me había sentido en años. No voy a vender la propiedad. Ni ahora, ni nunca. Es lo único en mi vida que vino sin condiciones, sin juicios. Me la quedo. Estás cometiendo un error, advirtió mi padre. No, dije, dirigiéndome a la puerta.
Por primera vez en mucho tiempo, estoy absolutamente segura de que no lo estoy. Salí sin mirar atrás, ignorando las llamadas de mi madre para que volviera y discutiéramos las cosas racionalmente. En mi coche, solté un aliento que sentí que había estado conteniendo durante años. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Conduje directamente a la propiedad, llegando mientras el sol se ponía sobre los árboles. Aparqué en el camino cubierto de maleza, caminé hasta el porche y me senté en los escalones. Está bien, susurré al cielo que oscurecía. ¿Y ahora qué? Pasaron 2 años. En lo que pareció tanto un instante como una eternidad, el día después de esa fatídica reunión familiar, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Di el preaviso en mi apartamento de Brooklyn, guardé la mayoría de mis pertenencias en un almacén y me mudé temporalmente a la casa de campo con solo lo esencial y mi equipo de cámara. Los primeros meses fueron los más difíciles. La casa necesitaba reparaciones importantes que no podía permitirme de una sola vez. Dormía en el pequeño dormitorio de invitados, la única habitación sin daños por agua o ventanas con corrientes de aire. Me duchaba con una manguera de jardín conectada a un grifo exterior hasta que pude permitirme arreglar la fontanería. Aprendí a reparar fugas en el techo, reemplazar madera podrida y reparar yeso desmoronado a través de tutoriales de YouTube y prueba y error. Mi carrera sufrió una transformación tan dramática como mi situación de vida. Incapaz de continuar mi negocio de fotografía urbana, me enfoqué en lo que estaba literalmente en mi patio trasero. Comencé a documentar mi viaje de restauración de la vieja casa de campo y mi reconexión con la tierra. Capturé el cambio de las estaciones, la vida silvestre que visitaba mi propiedad, el proceso de limpiar senderos cubiertos de maleza y descubrir canteros de jardín olvidados. Al principio, publicaba estas imágenes en las redes sociales simplemente para mantenerme conectada con el mundo más allá de mis 2 hectáreas. Para mi sorpresa, la gente respondió con entusiasmo. Mis seguidores crecieron de manera constante a medida que compartía no solo hermosa fotografía de naturaleza, sino la realidad cruda y sin filtros de mi nueva vida, el techo derrumbado que descubrí después de una fuerte lluvia, la familia de mapaches que desalojé del ático, el primer pan exitoso que horneé en la antigua estufa de leña. 6 meses después, un popular blog de estilo de vida presentó mi historia y fotografía. De la noche a la mañana, mi audiencia se triplicó. Una revista de vida sostenible me encargó un ensayo fotográfico sobre mi experiencia. Un ingreso pequeño pero constante de mi presencia en línea complementaba los trabajos de fotografía freelance que aceptaba en los pueblos cercanos. Con un presupuesto cuidadoso y un reconocimiento creciente, comencé a transformar la propiedad según mi visión. Convertí el granero en un estudio de fotografía donde podía trabajar sin importar las condiciones climáticas. Planté un huerto de verduras usando semillas de reliquia que mi abuela había guardado. Restauré el huerto de manzanos, aprendiendo a podar y cuidar los árboles viejos de un agricultor local. Ese agricultor local era Julián, mi vecino más cercano. Apareció en mi puerta una mañana de primavera con una cesta de huevos frescos y una oferta para ayudar con el porche hundido. A sus 50 años, con manos curtidas y ojos amables, Julián se convirtió en un amigo y mentor inesperado. Me enseñó habilidades prácticas que mi educación nunca había cubierto, como cortar leña correctamente, qué plantas silvestres eran comestibles, cómo reparar un motor, cuándo plantar y cuándo cosechar. A cambio, lo ayudé a establecer una presencia en línea para su pequeña granja orgánica, fotografiando sus productos y creando un sitio web que atrajo a nuevos clientes de los pueblos de los alrededores. Nuestra amistad evolucionó de forma natural, 2 personas solitarias encontrando una conexión inesperada a través del trabajo compartido y el respeto mutuo. La inspiración del movimiento de casas pequeñas de mis seguidores en las redes sociales se convirtió en una modesta pero lucrativa oportunidad de negocio. Comencé a organizar retiros de fotografía de fin de semana, enseñando a pequeños grupos de entusiastas cómo capturar la belleza de la naturaleza. La vieja casa de campo, ahora parcialmente renovada con la ayuda de Julián y habilidades que nunca supe que poseía, se convirtió en una rústica casa de huéspedes. Construí 2 pequeñas cabañas más adentro en el bosque para alojamiento adicional, cada una diseñada para mezclarse con el entorno natural mientras proporcionaba un confort simple. La ironía no se me escapaba. La carrera que mis padres habían descartado como poco práctica ahora me mantenía por completo. La propiedad que habían insistido en que no podía mantener se había convertido tanto en mi hogar como en mi medio de vida. Había creado algo único y mío, en mis propios términos.
Mi relación con mi familia se mantuvo distante, pero ya no dominaba mis pensamientos. Enviaba tarjetas de Navidad y mensajes de cumpleaños. Respondía educada pero brevemente a los mensajes ocasionales de mi madre para saber cómo estaba. Rechazaba invitaciones a reuniones familiares con excusas simples sobre compromisos laborales. El dolor constante de su desaprobación se había desvanecido a una punzada sorda que surgía solo ocasionalmente. Encontré paz en mi nueva rutina. Mañanas dedicadas a cuidar la tierra. Días llenos de trabajo creativo en mi estudio o impartiendo talleres. Noches en el porche reconstruido con una taza de té, viendo aparecer las luciérnagas mientras el sol se ponía. Hice amigos en la pequeña comunidad, personas que me conocían solo como Elena la fotógrafa, no como Elena la decepción. Una fresca tarde de otoño, mientras fotografiaba el vibrante follaje a lo largo de mi arroyo, escuché el crujido de neumáticos en el camino de grava. Las visitas no eran inusuales a estas alturas. A menudo tenía participantes de talleres o clientes que venían al estudio, pero cuando doblé la esquina de la casa, me detuve en seco al ver un elegante SUV negro que no reconocí. Aún más sorprendente fue la persona que estaba a su lado, mirando con la boca abierta mi casa de campo renovada con su pintura fresca y sus florecientes jardines. Valeria. Se veía igual y completamente diferente. La ropa de diseñador y el cabello perfecto eran familiares, pero había algo nuevo en su expresión, algo que no pude identificar del todo. Cuando me vio acercarme, cámara en mano, sus ojos se abrieron de par en par. Elena. ¿Eres realmente tú? Asentí, de repente consciente de mis botas de trabajo, mis vaqueros descoloridos y mi camisa de franela. ¿Qué haces aquí, Valeria? Hizo un gesto vago hacia la propiedad. Iba a una reunión con un cliente y tomé el camino secundario. Casi no reconozco el lugar. Hizo una pausa, pareciendo genuinamente desconcertada. ¿Vives aquí ahora? ¿Realmente lo arreglaste? Lo hago. Y lo hice, respondí simplemente. Sacudió la cabeza con aparente incredulidad. No tenía idea. Nadie la tenía. Papá dijo que probablemente estabas esperando en la propiedad hasta que estuvieras lo suficientemente desesperada como para vender. La mención de nuestro padre trajo de vuelta una oleada de recuerdos. ¿Por qué estás realmente aquí, Valeria?, pregunté, mi guardia subiendo. Apartó la vista y luego me miró con una expresión que no le había visto antes. ¿Vulnerabilidad? ¿Sabías que toda esta área se está desarrollando? Están construyendo casas de lujo a menos de 1,5 kilómetros de aquí. La compañía de resorts ya compró 3 granjas. Asentí lentamente. Había escuchado rumores. Julián, mi vecino, mencionó algo sobre la presión del desarrollo. Elena, tu tierra podría valer $2 millones ahora, quizás más. No estaba haciendo una pregunta. Estaba declarando un hecho. ¿Por eso pasaste? Para informarme sobre el valor de la propiedad. Su compostura se resquebrajó ligeramente. Hablamos de ello, ¿vale? Toda la familia. Papá pensó. Si te veía, si hablaba contigo. Dijo que quizás me escucharía sobre vender. La revelación dolió menos de lo que lo habría hecho 2 años antes. Ya veo. ¿Y qué comisión recibirías por convencerme? Valeria se estremeció como si la hubiera abofeteado. Luego, para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Sabes qué? Tienes razón. Vine aquí con una agenda. Pero estando aquí ahora, viendo lo que has construido, hizo un gesto hacia la propiedad de nuevo, puedo ver por qué nunca venderías esto. La admisión me sorprendió lo suficiente como para mirarla de verdad por primera vez. El traje de diseñador no podía ocultar las ojeras bajo sus ojos. La manicura perfecta no disfrazaba la tensión en sus manos. ¿Estás bien?, pregunté, la pregunta surgiendo antes de que pudiera detenerla. Se rió, un sonido frágil y sin humor. ¿Que si estoy bien? Veamos. Mi matrimonio se está desmoronando porque Alejandro trabaja 100 horas a la semana, y cuando está en casa, no tenemos nada en común excepto deudas. Mi trabajo me está matando lentamente. La casa, esa ridícula casa que mamá y papá nos compraron, tiene una gotera en el techo que costará $30,000 arreglar. Pero nunca puedo admitir nada de esto porque soy la exitosa, ¿verdad?
La que hizo todo bien. No supe qué decir. Esta no era la Valeria confiada y perfecta que había crecido envidiando y resintiendo a partes iguales. Debería irme, dijo bruscamente, secándose los ojos. Tengo una reunión. Volvió a su SUV, pero antes de cerrar la puerta, me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Sabes cuál es la peor parte? Pareces feliz, Elena. Realmente feliz. Luego estaba en su teléfono y pude escuchar su voz elevarse mientras se alejaba. Papá, no vas a creer lo que Elena ha hecho con esa propiedad. Tenemos que... El resto de sus palabras se perdieron mientras el SUV desaparecía por el camino, dejándome sola en el patio, con la cámara todavía en la mano, preguntándome qué tormenta se estaba gestando en el horizonte. Esa visita inesperada de Valeria me dejó inquieta durante días. Me encontraba mirando hacia el camino cada vez que oía un coche en la carretera, esperando a medias ver a toda mi familia llegar para enfrentarme. Pero pasó una semana sin más contacto. Luego otra. Empecé a relajarme, centrándome de nuevo en mi trabajo y en el invierno que se acercaba. Acababa de terminar de preparar para el invierno las colmenas que Julián me había ayudado a establecer cuando escuché otro vehículo acercarse. Esta vez, reconocí el sonido del SUV de Valeria antes de verlo. Lo que no esperaba era verla aparcar junto a un coche de alquiler que había llegado momentos antes. Valeria salió de su vehículo con un aspecto aún más pulcro que en su última visita, como si se hubiera armado con ropa de diseñador. Del coche de alquiler salió Alejandro, su marido, con aspecto incómodo en ropa informal que aún así gritaba cara. Se quedaron de pie torpemente en mi camino de entrada, claramente esperando a algo o a alguien. No tuve que preguntármelo por mucho tiempo. Apareció otro coche, el sedán de lujo de mis padres, que reconocí al instante. Se me apretó el estómago mientras aparcaban y salían, el rostro de mi padre, con la expresión decidida que llevaba a los tribunales, mi madre, con aspecto ansioso a su lado. ¿Qué es esto? Una reunión familiar, grité, tratando de mantener mi voz ligera a pesar de la ansiedad que me revolvía por dentro. Tenemos que hablar, Elena, dijo mi padre, saltándose cualquier saludo, sobre la situación de la propiedad. Antes de que pudiera responder, la camioneta de Julián retumbó por el camino, deteniéndose detrás de la fila de vehículos caros. Me saludó con la cabeza mientras bajaba, un mensaje silencioso de apoyo que me reconfortó a pesar de las circunstancias. Invité a Julián a unirse a nosotros, dije, señalando a mi vecino, ya que cualquier discusión sobre esta tierra también le afecta a él. Mi padre frunció el ceño, pero no dijo nada mientras Julián se acercaba, limpiándose las manos en los vaqueros. Entramos, sugerí, guiando a la inesperada reunión hacia mi casa. Las miradas en los rostros de mi familia al entrar en la casa de campo renovada casi valieron la tensión del momento. Los suelos hundidos habían sido nivelados y restaurados a un cálido brillo dorado. Las paredes de yeso desmoronado habían sido reemplazadas con materiales sostenibles en suaves tonos tierra. La cocina, antes anticuada y disfuncional, ahora contaba con encimeras de madera recuperada y electrodomésticos de bajo consumo que se mezclaban armoniosamente con el encanto vintage del espacio original. ¿Hiciste todo esto tú misma?, preguntó mi madre, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz mientras pasaba la mano por un tramo de encimera particularmente hermoso que Julián había fabricado con un roble caído de mi propiedad. Con ayuda, reconocí, asintiendo hacia Julián. Nos instalamos en la sala de estar, mis padres, Valeria y Alejandro en el sofá que yo misma había retapizado, Julián y yo, en sillas frente a ellos. A través de los grandes ventanales, el bosque de otoño creaba un telón de fondo de oro y carmesí. Esto es bastante rústico, dijo mi padre, claramente luchando por encontrar algo negativo que decir sobre el espacio. Gracias, respondí simplemente. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Mi padre se aclaró la garganta, adoptando su personalidad de abogado. Como Valeria pudo haberte mencionado, esta área se está desarrollando rápidamente. El Rieline Resort Group ha comprado varias propiedades circundantes y está planeando un importante desarrollo de lujo. Campos de golf, spas, casas de alta gama, todo. Asentí. Estoy al tanto. 3 de mis vecinos ya han vendido. Están ofreciendo precios extraordinarios, continuó. Muy por encima del valor de mercado. Tus 2 hectáreas son particularmente valiosas por el arroyo y la elevación.
Están muy interesados. ¿Y cómo sabes eso?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Alejandro habló por primera vez. Tengo un paciente que está en su junta directiva. Cuando se enteró de nuestra conexión con una propiedad en la zona, preguntó si podíamos facilitar una presentación. Ya veo. Los miré a cada uno por turno. Y todos habéis venido hoy aquí para convencerme de que venda. Para discutir la posibilidad, corrigió mi madre suavemente. Esta podría ser una oportunidad maravillosa para todos nosotros. Todos nosotros, repetí. Así que todavía esperáis una parte de mi herencia. Mi padre se movió incómodo. Elena, sé razonable. Esta tierra se ha revalorizado enormemente sin ningún esfuerzo por tu parte. Sería justo distribuir la ganancia inesperada entre la familia. ¿Sin esfuerzo? Hice un gesto a mi alrededor, al espacio renovado. He puesto 2 años de sudor y cada céntimo que tenía en este lugar. Construí un negocio aquí. Construí una vida aquí. Tomar fotos no es un negocio real, desestimó mi padre. De hecho, intervino Julián, su voz tranquila llamando la atención. Elena dirige uno de los negocios más exitosos del condado. Los retiros de fotografía traen visitantes de todo el país. Apoyan la economía local, alojándose en el pueblo, comiendo en nuestros restaurantes, comprando en nuestras tiendas. Mi padre miró a Julián como si lo viera por primera vez. ¿Y ustedes? Julián Millán. El vecino y amigo de Elena. Dijo la última palabra con énfasis. Valeria, que había estado inusualmente callada, habló de repente. Elena, nadie está tratando de quitarte nada, pero esto podría resolver problemas para todos. Podrías comprar una propiedad mejor en otro lugar, en algún sitio más conveniente. Todos podríamos beneficiarnos. ¿Qué problemas resolvería para ti, Valeria?, pregunté directamente. Miró a Alejandro y luego a mí. Eso no es relevante. Creo que sí lo es. Dijiste que tu matrimonio estaba en problemas. Mencionaste deudas. Se trata de dinero. El rostro de Alejandro se sonrojó. Eso es privado. No si estáis aquí pidiéndome que venda mi casa para resolver vuestros problemas, respondí. Mi madre parecía sorprendida. Valeria, ¿de qué está hablando Elena? La fachada que Valeria había mantenido durante tanto tiempo finalmente se rompió por completo. La casa está embargada, mamá. La hipoteca, las renovaciones, el estilo de vida que pensábamos que debíamos tener, la deuda de la Facultad de Medicina de Alejandro, mis préstamos estudiantiles. Nos estamos ahogando. Pero vuestras carreras, vuestros salarios, balbuceó mi padre. Se van en mantener las apariencias, dijo Alejandro en voz baja. Los coches, la ropa, las vacaciones, las obligaciones sociales, los eventos de networking a los que insistís que asistamos. La membresía del club de campo que nos regalasteis y que viene con cuotas mensuales que apenas podemos pagar. La revelación quedó suspendida en el aire como humo. Mi hermana aparentemente perfecta y su exitoso marido vivían una vida que no podían sostener, atrapados en una prisión de expectativas y apariencias. No tenía ni idea, susurró mi madre. Por supuesto que no, dijo Valeria con amargura. Nunca hablamos de cosas reales en esta familia, solo de logros y apariencias. Miré a mi hermana con nuevos ojos, viendo no a la niña dorada a la que se le había dado todo, sino a alguien tan atrapada por las expectativas de nuestros padres como yo lo había estado. La diferencia era que yo había escapado. Ella todavía vivía en esa jaula. No voy a vender la tierra, dije finalmente, con suavidad. Ni para resolver problemas financieros, ni para hacer más ricos a los promotores, ni por ninguna razón. Este es mi hogar. Estás siendo egoísta, acusó mi padre. Pero su voz carecía de su convicción habitual. No, respondí. Por primera vez en mi vida, estoy siendo fiel a mí misma. Y creo que eso os asusta más que nada. Julián se aclaró la garganta. Si me permiten una sugerencia. La propiedad de Elena no solo es valiosa para el desarrollo. Es valiosa tal como está. El negocio de la fotografía está prosperando. El huerto orgánico abastece a los restaurantes locales. Las pequeñas cabañas atraen turismo a nuestra comunidad sin alterar su carácter.
¿A dónde quiere llegar?, preguntó mi padre con impaciencia. Mi punto es que Elena ha creado algo que vale la pena preservar, algo que beneficia a más que una sola familia o una corporación. Algo sostenible. Sentí una oleada de gratitud hacia Julián, que había articulado algo que yo sentía pero no podía expresar. Tiene razón. Lo que he construido aquí importa, no solo para mí, sino para esta comunidad. Valeria me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Algo parecido al respeto. Creo que ahora lo entiendo. Cuando pasé por aquí y vi lo que habías creado. Sentí envidia. Pareces tan contenta, Elena. ¿Tan segura de ti misma? Yo nunca me he sentido así. Ni una sola vez. Su admisión me dejó sin palabras. Mi perfecta hermana dorada, celosa de mí. Así que eso es todo. Simplemente te niegas a considerar las necesidades de tu familia, presionó mi padre. Pero pude oír la derrota en su voz. Las he considerado, le aseguré. Pero también he considerado mis propias necesidades, las necesidades de esta tierra y las necesidades de esta comunidad. La respuesta sigue siendo no. Mientras la tensa conversación continuaba, Julián se excusó para revisar algo afuera. Cuando regresó unos minutos después, traía una cesta llena de huevos frescos, verduras de finales de temporada y un frasco de miel de mis colmenas. Quizás quieran llevarse esto con ustedes, ofreció a mis padres. Todo cultivado aquí mismo, en la propiedad de Elena. Algunos de los mejores productos del condado. El simple gesto de alguna manera rompió la tensión. Mi madre aceptó la cesta con un agradecimiento genuino. Mi padre se levantó, ajustándose la chaqueta en un gesto que había visto 1000 veces. Deberíamos irnos, dijo con rigidez. Tenemos un largo viaje de vuelta. Mientras se preparaban para irse, Valeria se quedó atrás, dejando que Alejandro caminara adelante con nuestros padres. Cuando estuvimos solas en la cocina, se volvió hacia mí. Nunca entendí por qué renunciaste a todo lo que te ofrecieron, dijo en voz baja. Ahora creo que quizás tú fuiste la inteligente todo el tiempo. Nunca se trató de ser inteligente, respondí. Se trató de ser auténtica, de encontrar mi propia definición de éxito. Ella asintió lentamente. Necesito encontrar la mía. Creo que puedes. Ya sabes, le dije, nunca es demasiado tarde para cambiar de dirección. ¿Incluso con todas sus expectativas? Toda la inversión que han hecho en que me convierta en quien ellos querían que fuera. Especialmente entonces, dije. Créeme, que los he decepcionado profundamente. El mundo no se acaba. Simplemente empiezas de nuevo. Me abrazó entonces, un abrazo torpe pero genuino que se sintió como la primera conexión real que habíamos compartido en décadas. Te llamaré, prometió. Observé desde el porche cómo se alejaban todos, con Julián de pie en silencio a mi lado. Cuando el último coche desapareció por el camino, se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa. Vaya familia que tienes. Lo son, estuve de acuerdo. Para bien o para mal. Mantuviste tu posición, observó. No muchos lo habrían hecho con tanta presión. Miré mi tierra, la vida que había construido de la nada más que determinación y fe en mí misma. Hay cosas por las que vale la pena luchar. La vida volvió a su ritmo después de la confrontación con mi familia. El otoño se convirtió en invierno, cubriendo mis 2 hectáreas con un manto prístino de nieve. Continué organizando talleres de fotografía más pequeños e íntimos centrados en paisajes invernales. La acogedora casa de campo, con su estufa de leña y sus gruesos edredones, se convirtió en un refugio para los huéspedes que buscaban un respiro de sus ajetreadas vidas. Julián y yo pasamos los meses fríos planeando mejoras para la primavera. Esbozamos diseños para un huerto orgánico ampliado, discutimos la adición de más colmenas y elaboramos planos para 2 cabañas pequeñas más para dar cabida al creciente interés en mis retiros de fotografía. Nuestra amistad había evolucionado hacia algo más profundo, una asociación construida sobre el respeto mutuo y los valores compartidos. Cuando la nieve comenzó a derretirse, revelando los primeros brotes verdes de principios de la primavera, Valeria llamó. Nuestra conversación fue incómoda al principio, meses de silencio creando una barrera que llevó tiempo desmantelar. Pero gradualmente, a medida que hablábamos de temas neutrales, la tensión disminuyó. Dejé la firma,
dijo finalmente, las palabras saliendo de golpe. ¿Hiciste qué? Me senté en los escalones de mi porche, atónita por su anuncio. Renuncié a mi trabajo, dejé el camino para ser socia. Alejandro y yo también vamos a vender la casa. Valeria, eso es. Eso es enorme. ¿Estás bien? Se rió, un sonido genuino que rara vez le había oído. Creo que sí. Por primera vez en una eternidad, siento que puedo respirar. Alejandro también va a reducir sus horas. Estamos alquilando un pequeño apartamento mientras averiguamos qué hacer. ¿Qué dijeron mamá y papá?, pregunté, imaginando ya su reacción. Papá no me habló durante 2 semanas, admitió. Mamá alterna entre la preocupación y la decepción. Pero, ¿sabes qué? Estoy durmiendo toda la noche por primera vez en años. Hablamos durante más de 1 hora, hablando de verdad, quizás por primera vez como adultas, sobre expectativas y apariencias, sobre encontrar la felicidad frente a lograr el éxito, sobre el coraje que se necesita para decepcionar a las personas que te criaron. He estado pensando en lo que dijiste, me dijo Valeria antes de colgar, sobre encontrar mi propia definición de éxito. Estoy investigando el derecho ambiental. Usar mi título para trabajos de conservación en lugar de ganancias corporativas. Eso suena perfecto para ti, dije, y lo decía en serio. Me gustaría volver a visitarte alguna vez, agregó vacilante. Solo yo. Para ver tu lugar como es debido, quizás aprender un poco sobre lo que haces. Me encantaría, respondí, sorprendida de descubrir cuánto lo decía en serio. Fiel a su palabra, Valeria me visitó un mes después. Llegó con vaqueros y botas de montaña, el pelo recogido en una simple cola de caballo, con un aspecto más joven y relajado de lo que la había visto en años. Pasamos el fin de semana explorando la propiedad, hablando de nuestra infancia y de los diferentes caminos que habían tomado nuestras vidas. Hizo preguntas reflexivas sobre mi negocio de fotografía, genuinamente interesada en entender lo que había construido. El domingo por la tarde, mientras estábamos sentadas en el porche tomando té, abordó el tema que habíamos estado evitando. Mamá y papá quieren visitarnos, dijo, observando mi reacción con atención. Me pidieron que te preguntara si estaría bien. Dejé mi taza lentamente, procesando la solicitud. ¿Por qué ahora? Valeria se encogió de hombros. Creo que verme hacer un cambio tan grande los sorprendió. Papá no para de hablar de legado y conexiones familiares. Creo que finalmente se está dando cuenta de que podría perder a sus 2 hijas si no cede un poco. ¿Y la propiedad? La presión para vender. Creo que ese barco ya zarpó. Los promotores cambiaron su enfoque a otra área después de que te negaras. Además, puede que le haya mencionado a papá que lo que has creado aquí vale más que cualquier cheque de un promotor. La visita se programó para el mes siguiente. Pasé semanas preparándome, no para impresionarlos, sino para mostrarles honestamente lo que había construido. Julián me ayudó a terminar el nuevo espacio de estudio en el granero renovado. Imprimí mis mejores fotografías y las dispuse en una pared de galería. Coseché las primeras verduras del huerto y recogí huevos frescos de las gallinas que ahora criaba. Cuando llegó el día, me paré en el camino de entrada viendo su coche acercarse con una extraña mezcla de anticipación y temor. Julián se había ofrecido a desaparecer, pero le había pedido que se quedara. Su presencia firme a mi lado era un recordatorio de la vida y la comunidad que había creado independientemente de la aprobación de mi familia. Mis padres salieron de su coche, con un aspecto ligeramente desorientado, como si hubieran llegado accidentalmente a la dirección equivocada. Mi padre llevaba ropa informal que aún así parecía rígida y formal. Mi madre llevaba una planta de interior como regalo, agarrándola como un escudo. Elena, dijo, acercándose para besarme la mejilla. El lugar se ve diferente de como lo recordaba. Ha cambiado mucho, estuve de acuerdo. Entrad, os enseñaré el lugar. El recorrido fue incómodo al principio, mis padres claramente luchando por reconciliar el negocio exitoso y el hermoso hogar con su percepción de mi fracasada elección de carrera. Mi madre hizo preguntas educadas sobre las renovaciones. Mi padre permaneció mayormente en silencio, su expresión ilegible, mientras asimilaba la evidencia de mi próspera vida independiente. La dinámica cambió cuando llegamos al estudio del granero. El gran espacio abierto estaba lleno de luz natural de los tragaluces que había instalado yo misma.
Mis fotografías cubrían las paredes, un viaje visual a través de las estaciones y los paisajes. Una larga mesa de campo ocupaba el centro de la habitación, preparada para los talleres que impartía regularmente. ¿Todo esto es obra tuya?, preguntó mi madre, acercándose para examinar una serie de imágenes del amanecer capturadas desde mi propiedad. Lo son, confirmé. Son bastante hermosas, admitió, con algo parecido a la sorpresa en su voz. Mi padre se paró ante una gran fotografía enmarcada de la casa de campo en invierno, la nieve cubriendo el techo, el humo saliendo de la chimenea, la luz dorada derramándose por las ventanas. Era mi imagen favorita, capturando no solo la estructura física, sino la sensación de hogar que representaba. Esto es notable, dijo en voz baja, casi para sí mismo. La calidad de la luz. Cuenta una historia. Eso es lo que intento hacer, expliqué, sorprendida por su comentario. Contar historias a través de imágenes. Capturar momentos y sentimientos, no solo escenas. Asintió, todavía estudiando la fotografía. Creo que ahora lo entiendo. Nos mudamos al porche para almorzar. La mesa estaba puesta con comida que yo había cultivado o hecho, ensalada fresca del huerto, huevos de mis gallinas, pan que había horneado esa mañana, miel de mis colmenas, vino de un viñedo local donde había fotografiado la cosecha. Mientras comíamos, la conversación se volvió gradualmente menos tensa. Mi madre preguntó sobre mi modelo de negocio, su mente académica interesándose en los aspectos prácticos de lo que había construido. Mi padre, para mi sorpresa, hizo preguntas reflexivas sobre mis técnicas de fotografía y mi proceso creativo. Julián compartió historias sobre la comunidad local, el mercado de agricultores en el que ambos participábamos, los esfuerzos de conservación para proteger la cuenca hidrográfica que atravesaba nuestras propiedades. Habló de mis contribuciones a la zona, el turismo que traían mis talleres, los artículos y reportajes que habían puesto nuestro pequeño pueblo en el mapa. Has creado algo sustancial aquí, reconoció finalmente mi padre, dejando su copa de vino. Algo con valor real, no solo financiero, sino intrínseco. Viniendo de él, era una admisión extraordinaria. Sentí que un peso que había llevado durante años comenzaba a aligerarse. ¿Por qué nunca vinisteis a mis exposiciones?, pregunté de repente, la pregunta surgiendo antes de que pudiera detenerla. Incluso en la secundaria, cuando habría sido fácil. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Fue mi madre quien respondió. Teníamos miedo, dijo simplemente. Miedo de que estuvieras cometiendo un error que no pudiéramos arreglar. Miedo de que lucharas y sufrieras. Miedo de que hubiéramos fracasado como padres si no seguías el camino que pensábamos que era seguro. Así que en lugar de apoyar mi elección, me castigasteis por tomarla, dije, el viejo dolor aflorando a pesar de mis mejores esfuerzos. Pensábamos que te estábamos protegiendo, dijo mi padre. Estábamos equivocados. La simple admisión quedó suspendida en el aire entre nosotros. No era exactamente una disculpa, pero era un reconocimiento que tenía su propio peso. ¿Y Valeria?, pregunté. La casa, el apoyo financiero. Mi padre parecía genuinamente arrepentido. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto, preparándola para el éxito. Pero mira cómo resultó. Era miserable en esa vida perfecta que ayudamos a crear. Cometimos muchos errores, agregó mi madre en voz baja. Con ambas, de diferentes maneras. Mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, proyectando largas sombras por el patio, mi padre se levantó y caminó hasta el borde del porche, mirando la tierra. No habría elegido esto para ti, dijo finalmente. Este lugar, esta vida. Te habría empujado hacia algo que entendiera, algo con un camino claro. Y me habría equivocado. Se volvió para mirarme. Encontraste tu propio camino, creaste tu propio éxito. Estoy orgulloso de eso, incluso si no lo entiendo del todo. De mi padre, esas palabras eran el equivalente a una ovación de pie. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Gracias, dije simplemente. Mientras se preparaban para irse, mi madre me abrazó con fuerza. Nos gustaría volver a visitarte, dijo. Si te parece bien. Me gustaría, respondí, sorprendida al descubrir que lo decía en serio. Mi padre estrechó la mano de Julián, luego la mía, sosteniéndola un momento más de lo necesario. Tienes un hogar hermoso, dijo.
Gracias por compartirlo con nosotros. Nos quedamos en el camino, Julián y yo, viendo su coche desaparecer por la carretera mientras el sol poniente pintaba el cielo en tonos de rosa y oro. ¿Estás bien?, preguntó Julián en voz baja. Asentí, sintiendo una mezcla compleja de emociones que no podía nombrar del todo. Creo que sí. No está arreglado, no del todo, pero es un comienzo. Me tomó la mano, su palma cálida contra la mía. Los comienzos son buenos, dijo. A mí me gustan mucho. Mientras caminábamos de regreso a la casa, miré la vida que había construido de la nada más que determinación y un pedazo de tierra heredada, un hogar, un negocio, un propósito y ahora, quizás, el comienzo de una familia sanada y un nuevo tipo de amor. No la vida que nadie había planeado para mí, sino la que yo había creado para mí misma. Un año después, estaba de pie en la plataforma de observación recién construida con vistas a mi propiedad, ahora transformada de maneras que nunca podría haber imaginado. La casa de campo original se erigía en el centro, restaurada a su antiguo encanto con mejoras modernas y sostenibles. El granero estudio se había ampliado para dar cabida a talleres de fotografía más grandes y eventos comunitarios. 3 pequeñas cabañas se acurrucaban entre los árboles, cada una con su propio carácter único, proporcionando alojamiento para huéspedes que buscaban un respiro de la vida de la ciudad. La adición más significativa fue el pequeño centro de retiro ecológico que habíamos construido cerca del arroyo. Un hermoso espacio lleno de luz construido con materiales recuperados y diseñado para tener un impacto ambiental mínimo. Aquí organizaba residencias de fotografía extendidas, programas de educación ambiental y retiros de bienestar. Lo que había comenzado como un santuario personal se había convertido en un próspero espacio comunitario que honraba la tierra mientras compartía su belleza con otros. El viaje hasta este punto había estado lleno de giros inesperados. Después de esa primera visita tentativa, mis padres se habían involucrado gradualmente más en mi vida. Mi madre, con su formación académica, me había ayudado a desarrollar un currículo educativo para grupos escolares que visitaban la propiedad. Mi padre, para sorpresa de todos, incluido él mismo, había adoptado la fotografía como un hobby y ocasionalmente se unía a mis talleres de fin de semana. Valeria había experimentado la transformación más dramática. Después de dejar su puesto en derecho corporativo, había encontrado trabajo en una organización sin fines de lucro ambiental, utilizando su experiencia legal para proteger espacios naturales del desarrollo excesivo. Ella y Alejandro se habían divorciado amistosamente, ambos reconociendo que habían construido su relación sobre expectativas externas en lugar de una conexión genuina. Ahora vivía en una casa modesta a 30 minutos de mi propiedad y me visitaba regularmente, a menudo trayendo a su perro rescatado que amaba correr por los campos abiertos. Julián se había convertido no solo en mi socio en los negocios, sino en la vida. Nuestra relación había evolucionado naturalmente de la amistad al amor, construida sobre valores compartidos y respeto mutuo. Se había mudado a la casa de campo la primavera anterior, trayendo sus herramientas de carpintería y su tranquila sabiduría. Juntos, continuamos mejorando la propiedad, cada proyecto reflejando nuestro compromiso con la vida sostenible y la conexión comunitaria. El camino hacia la sanación con mi familia no había sido sencillo. Todavía había momentos de tensión, viejos patrones que surgían en momentos de estrés. Mi padre ocasionalmente hacía comentarios sobre carreras reales antes de corregirse. Mi madre a veces recaía en compararnos a Valeria y a mí, un hábito arraigado difícil de romper. Pero estas instancias se estaban volviendo más raras, reemplazadas por esfuerzos genuinos para entender y aceptar a las adultas en las que se habían convertido sus hijas. El cambio más profundo había sido en mi relación con Valeria. La dinámica competitiva que había definido nuestra infancia se había transformado en un vínculo de apoyo. Habíamos pasado horas hablando de nuestro pasado compartido, reconociendo las formas en que las expectativas de nuestros padres nos habían moldeado y, a veces, dañado a ambas. La niña dorada y la decepción, cada una cargando con sus propias cargas, finalmente habían encontrado un terreno común como hermanas y amigas. ¿Estás lista para el grupo?, preguntó Julián, uniéndose a mí en la plataforma. 20 fotógrafos llegarían esa tarde para un taller de paisaje de otoño de una semana, nuestra oferta más popular. Casi, respondí, apoyándome en su sólida presencia. Solo tomándome un momento para apreciar lo lejos que hemos llegado. Asintió, comprensivo como siempre. De una casa de campo en ruinas a esto. Es bastante increíble. No solo la propiedad, aclaré.
Todo. Mi familia, mi trabajo, encontrarte a ti. Julián sonrió, las comisuras de sus ojos arrugándose de la manera que había llegado a amar. Encontrarnos a nosotros mismos, creo. Por separado y juntos. Mis padres y Valeria se unirían a nosotros para cenar esa noche, una tradición mensual que habíamos establecido. Estas reuniones no siempre eran perfectas, pero eran auténticas de una manera que nuestras interacciones familiares nunca habían sido antes. Hablábamos de cosas reales, disentíamos respetuosamente y nos íbamos con el entendimiento de que el amor no requería acuerdo ni caminos idénticos. El aspecto financiero de mi vida también había evolucionado. Aunque me había negado firmemente a vender la propiedad a los promotores, había encontrado formas de hacerla financieramente sostenible e incluso rentable. Los retiros de fotografía, el alquiler de cabañas y los programas educativos generaban ingresos constantes. Había publicado un libro de imágenes documentando los cambios estacionales de la Tierra, que había recibido elogios de la crítica y me había abierto puertas a oportunidades de exposición. Lo más sorprendente fue que mi padre había establecido una fundación familiar centrada en la educación ambiental y la conservación de la tierra. La financiación inicial provino de la venta de su casa sobredimensionada cuando se mudaron a un cómodo condominio más cerca de mi propiedad. El primer proyecto de la fundación había sido comprar la tierra adyacente a la mía cuando salió al mercado, protegiéndola del desarrollo y ampliando la barrera natural alrededor de mis 2 hectáreas. Tus abuelos estarían orgullosos, había dicho mi madre cuando se anunció la fundación. Siempre creyeron en la preservación de lugares hermosos. Pensaba en ellos a menudo mientras caminaba por la tierra, imaginando su alegría al ver cómo su modesta herencia había florecido en algo que beneficiaba no solo a mí, sino a toda una comunidad. Su regalo había llegado sin condiciones ni expectativas, una forma rara de amor en mi experiencia. El sol de la tarde proyectaba una luz dorada sobre la propiedad mientras me preparaba para dar la bienvenida a los participantes del taller. Desde la plataforma podía ver la totalidad de lo que habíamos construido, los huertos llenos de la cosecha de otoño, el huerto de manzanos cargado de fruta, las colmenas que Julián había ampliado para producir miel que vendíamos en los mercados locales, el prado de flores silvestres que habíamos restaurado para apoyar a los polinizadores nativos. Pero las transformaciones físicas palidecían en comparación con el viaje interior. Había aprendido a definir el éxito en mis propios términos, a construir una vida alineada con mis valores en lugar de expectativas externas. Había descubierto que mantenerse firme en tu verdad, incluso cuando decepciona a otros, no es egoísta, sino necesario para una vida auténtica. Lo más importante es que había descubierto que las familias, como las fotografías, pueden recomponerse para crear algo nuevo y hermoso a partir de lo que ya existe. Mientras veía llegar los primeros coches, sentí una profunda sensación de satisfacción. No porque todo fuera perfecto, sino porque había creado una vida que reflejaba quién era realmente, no quien nadie más pensaba que debería ser. La tierra que me dejaron mis abuelos se había convertido en más que una propiedad, más que una herencia. Se había convertido en el lienzo sobre el que pinté mi vida auténtica, pincelada a pincelada, elección a elección. ¿Lista para compartir tu sabiduría con el mundo?, preguntó Julián, señalando a los invitados que se acercaban. Sonreí, sintiendo el calor de la gratitud extenderse por mi cuerpo. Tan lista como siempre lo estaré. Esa noche, después de que los participantes del taller se instalaran en sus cabañas y mi familia regresara a casa después de la cena, Julián y yo nos sentamos en el columpio del porche, viendo las luciérnagas danzar por el patio. El mismo porche donde, años antes, me había sentado sola, preguntándome qué sería de esta tierra heredada y mi futuro incierto. ¿Sabes qué? Creo que la verdadera herencia, dije en voz baja, no fue la tierra en sí, sino la creencia de que merecía una vida que me hiciera feliz. Que se me permitía elegir mi propio camino. Julián asintió, su brazo cálido alrededor de mis hombros. Los mejores legados no son cosas, sino permisos. Permiso para ser tú misma, permiso para construir algo significativo. Mientras la oscuridad se cernía a nuestro alrededor, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. De la hija decepcionada a la creadora segura de sí misma. De la artista aislada a la constructora de comunidades. De una persona que buscaba aprobación a una que ofrecía inspiración. El camino no había sido fácil ni recto. Pero cada giro difícil me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. ¿En qué estás pensando?, preguntó Julián, notando mi silencio contemplativo.
Que el verdadero éxito no se mide en propiedades o posesiones, respondí, encontrando las palabras para la lección que había vivido. Se mide en autenticidad, en el coraje de construir una vida fiel a ti misma incluso cuando otros no lo entienden. En crear un espacio donde otros se sientan libres de hacer lo mismo. A lo lejos, una lechuza ululó suavemente desde el borde del bosque. Un sonido nocturno familiar que nunca dejaba de recordarme lo afortunada que era de llamar a este lugar hogar. No solo la ubicación física, sino la vida que había creado aquí, la comunidad que había construido, la paz que había encontrado. No cambiaría nada de esto, susurré, ni siquiera las partes más difíciles. Porque al final, lo que había parecido un rechazo se había convertido en la puerta de entrada a la aceptación. Lo que se había sentido como un fracaso se había transformado en el éxito más significativo. Y lo que se me había dado como consuelo se había convertido en mi mayor bendición.